situación de Daniel Zamudio es una situación que no cambia dentro de su estado de gravedad. Mantiene su riesgo vital al igual que ayer y su condición vital es crítica. Efectivamente, los parámetros de control no han cambiado y tiene una evaluación continua por todos nuestros intensivistas y por los especialistas en neurología y neurointensivo. ¿Qué pasa con la actividad cerebral? ¿El examen se lo realizó? El test de apnea se reunió el neurointensivista con los intensivistas y iniciaron este proceso, pero el paciente hasta ayer tenía ventilación espontánea, con lo cual inhabilita la posibilidad de seguirlo realizando. El objetivo de este test de apnea justamente es verificar que el paciente no tiene un control de su respiración en el tronco cerebral. Él hasta ayer tenía esta ventilación espontánea y por lo tanto el test de apnea no procede. ¿El doctor sigue respirando por ventilación espontánea significa que el paciente tiene ventilaciones iniciadas como normalmente debe suceder, y el test de apnea es para verificar que no existe, pero sí existe y esto lo estamos evaluando cada 24 horas con el objetivo de determinar esta situación. Doctor, permítanos entender en buen chileno para la gente, ¿esto significa que él sigue respirando por sus propios medios? Claro, efectivamente sigue ventilando de forma espontánea hasta ayer, hoy día lo reevaluaremos de nuevo. Estos procesos de compromiso de su respiración y su control desde el tronco cerebral son procesos evolutivos que cambian entre 12 a 24 horas y lo de ayer puede ser distinto hoy. ¿Significa que él no tiene muerte cerebral? Mire, es un tema bien controversial, es un tema no controversial, es un tema complejo, lo he explicado muchas veces. El diagnóstico de muerte cerebral tiene relación con los pacientes que son donantes de órganos y para eso requiere un electroencefalograma plano y también una falta de control del tronco cerebral respecto a sus ventilaciones. Él tiene un electroencefalograma plano sin actividad eléctrica en su corteza cerebral. Sin embargo, él mantiene aún un control ventilatorio desde el tronco cerebral y formalmente, al punto de vista diagnóstico, que esto se hace para las personas que son donantes, efectivamente él no tiene muerte cerebral. Se generan confusiones porque es difícil y complejo el término. Daniel Zamudio no ha calificado como un paciente apropiado para ser donante de órganos y efectivamente porque él tiene infecciones intercurrentes y múltiples lesiones. Esto hay un protocolo que se aplica en los hospitales y en el nuestro también y él no ha calificado para ser un donante. En consecuencia, este concepto de muerte cerebral es un concepto que se hace para los donantes. Él mantiene su condición, reitero, de gravedad y no ha experimentado cambios respecto a ayer. En algún momento se hizo una predicción de 48 horas para un desenlace fatal. ¿Por qué eso no se ha producido, doctor, para entender? No, la verdad es que eso son aproximaciones que hacen en general el equipo de periodistas en general y yo les ruego que la temporalidad en estos casos no se pueda aplicar. Nadie podrá decirle que esta situación de un deceso o de un final no feliz efectivamente va a producirse en 2 horas, en 6 horas, en 48 horas. Estas situaciones uno puede aproximarlo entre 3 horas y muchos días. Muchas veces estas condiciones de estabilidad dentro de su gravedad es muy variable. Yo no me atrevería a dar una temporalidad en esto en horas ni en días, porque luego a las 48 horas usted dijo tal cosa, doctor, y no sucede, y es muy incierto hablar de temporalidad en los pacientes críticos. Doctor, ayer el abogado dio detalles de la golpiza que le propinaron a Daniel Zamudio desde el punto de vista médico y personal. ¿Qué reflexión le queda de las características de lesiones que tenía? Mire, la verdad es que nosotros, el equipo de intensivistas y yo, que soy el director, nosotros analizamos todos los antecedentes que se relacionan con la vitalidad de los pacientes y efectivamente la interpretación de todos los hechos, la Fiscalía y con los expertos en la materia analizan la interpretación de los hechos respecto a... No obstante, me parece que hay un abuso y las minorías nosotros tratamos de rescatar a los pacientes como pacientes en igualdad de condiciones. La calidad o la cuantía de las lesiones que le parecieron... No, la cuantía de las lesiones son suficientemente enérgicas, de una intensidad increíble. Él llegó con un riesgo vital al inicio, se recuperó, tuvimos esperanza de recuperarlo y la situación luego se ha ido agravando. Efectivamente, este tiene una relación directa con la intensidad del trauma que él ha recibido por terceros que nosotros no tenemos. Pero se habla de que lo golpearon cerca de 3 horas, 4 horas... No, es difícil precisar eso. Él tiene golpes contusos en su región craneana, que el origen es como ustedes lo conocen, pero nosotros no interpretamos más que los elementos que tienen que ver con su vitalidad, ¿no? Doctor, en el escenario actual, entonces se descarta que si la familia incluso lo quisiera, Daniel podría ser donante.
donante, por las características, por los golpes que tiene? No, la condición de donante es una condición que nace primero de que el paciente reúna los requisitos apropiados, en que hay un protocolo que se establece y el paciente, después de hacer este checklist, efectivamente califica para ello. En el caso de Daniel no califica para este hecho y por lo tanto no se continúa conversando con la familia.